a pedirle ayuda, a que nos explique qué es Un lo que está SOS. ocurriendo, claro. A Francisco Barberis Bosch, que es economista, amigo, también telegrafo federal. En muchas oportunidades hemos conversado con Francisco y es un enorme honor poder conversar nuevamente con él. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Francisco? Muy ¿Cómo está Mar del bien. Plata? Antes que nada, Bienvenido. llévanos un poquitito allí a la costa. ¿Lindo? ¿Frío? Bien, hoy está lluvioso, bastante lluvioso, pero en general está lindo, no hace tanto frío como podría ser. Mar del Plata siempre bella, al menos Sí, para mí. qué Al menos bonito. para mí. Mucho más linda que la economía de nuestro país, ¿no, Francisco? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo tenemos que tomar? Era entendible que los bonistas rechacen esa primera oferta argentina, uno la veía sin entender demasiado, pero que te saquen el 66% de los intereses, como parecía medio mucho, como se dice en el café. ¿Era previsible que iba a suceder ese primer rechazo, como está sucediendo? Sí, en parte sí, es decir, todavía estamos a tiempo de llegar a un acuerdo o a un primer acuerdo. Hay una primera fecha que es el 8 de mayo, ya en 3 días, que ahí vamos a saber si realmente han rechazado la oferta o no, en el sentido de que todavía están a tiempo de aceptar, digamos, esta primera oferta del gobierno. Pero sí era un poco previsible en el sentido que en cualquier negociación las dos partes arrancan con posturas distintas, digamos, y se tratan de ir acercando posiciones a medida que va pasando el tiempo. Tanto el gobierno como los bonistas en este comunicado de rechazo a la oferta igualmente han dejado la puerta abierta a seguir negociando. Ellos quieren que el gobierno mejore la oferta, básicamente. Sí. Sí. Bueno, pero viste que el gobierno, ya el presidente dijo, Argentina no puede pagar más. Sí. Sí, exactamente, eso han dicho. Después, si la oferta mejora un poquito o no, digo, eso puede suceder. O no, digamos, eso va a depender. El 8 de mayo vence el primer plazo para que los bonistas acepten la oferta o la rechacen, pero Claro. formalmente, definitivamente, digamos. Y a partir de ahí se abre un plazo siguiente de 2 semanas hasta el 22 de mayo en que hay tiempo todavía para negociar, para seguir negociando, ya sea para que ellos vuelvan a aceptar la misma oferta o para que cambien algo la oferta del gobierno. Y el 22 de mayo es quizá la fecha, un poco la fecha más dura, más límite que tiene el gobierno, porque si no se llega a un acuerdo para ese momento, el país podría entrar en default porque ya se estaría incumpliendo con el pago del último vencimiento de la deuda, que es un bono de unos 500 millones de dólares, que no se están pagando desde el 22 de abril, y bueno, tenemos un plazo de 30 días de gracia hasta el 22 de mayo para pagar. Si el gobierno no paga en ese momento y no hay acuerdo, ahí se podría entrar en un default, si bien hay otros mecanismos que podrían evitarlo y estirar los plazos de negociación que quizás se hagan, pero bueno, la apuesta del gobierno era llegar a un acuerdo ahora durante el mes de mayo. Pero es entendible que haya estas idas y vueltas porque estamos negociando todavía. Está bueno el dato, Francisco. A ver, no se acepta la deuda, Argentina no paga el 8 de mayo. Eso técnicamente no es default todavía. Todavía no. No es default porque, digamos, el 8 de mayo es una fecha que puso el propio gobierno cuando armó esta oferta que se está discutiendo como plazo límite para que los bonistas acepten la oferta o no la acepten. Pero a partir de ahí el gobierno puede mejorar la oferta o hacer un cambio en la oferta, que puede ser, posiblemente no sea un cambio muy grande el que haga el gobierno si es que hace un cambio en la deuda. Claro. Pero a lo sumo podrá mejorarla un poquito como para hacerla un poco más atractiva. Eso habrá que verlo, son posibilidades. Pero la fecha límite, digamos, es el 22 de mayo, porque ahí, si el gobierno no paga la deuda que ya no está pagando desde el 22 de abril, cuando se cumplen 30 días de que uuno no paga un vencimiento de deuda, entra formalmente en default un país. Con lo cual ese es el plazo límite, y antes del 22 de mayo habría que tener un acuerdo de renegociación de la deuda, con una alta aceptación de los acreedores, con más de 3/4 partes de los acreedores aceptando esta oferta. Ese es el plazo más duro. Después hay otras opciones que podemos charlar para evitarlo, pero el gobierno en realidad su principal camino, su principal plan de acción era resolver esto antes del 22 de mayo, que todavía estamos a tiempo, todavía se está negociando, digamos. ¿Se sabe qué porcentaje de acreedores vieron de buena manera esta oferta y cuáles no? ¿O eso todavía no está muy marcado?
Bueno, lo que hay es un poco el contrario. Más o menos un 50% de los acreedores, en realidad son menos acreedores, pero que tienen un 50% de la deuda argentina, que es lo que importa para llegar a un acuerdo. Los que tienen la mitad de la deuda argentina son los que salieron en los últimos días a comunicar el rechazo a la oferta argentina, que están agrupados en 3 grandes grupos de acreedores, sobre todo. Y ellos han rechazado la primera oferta con distintos comunicados, donde piden que el gobierno pague más, etcétera, un poco lo de siempre. Pero igualmente ellos mismos dejaron la puerta abierta a seguir negociando, con lo cual es posible que si el gobierno mejora, aunque sea un poquito la oferta, estos fondos lleguen a un tipo de acuerdo con la Argentina, pero ellos son más o menos la mitad. Después había un porcentaje que en principio iba a entrar o estaba aceptando, que era más o menos un 20%, eso los primeros días, digamos, los días anteriores. Pero en realidad, para que haya una renegociación exitosa, para que sea obligatoria y que no haya problemas de fondos buitre y demás, tiene que haber un piso de aceptación de 3/4 partes de los acreedores, el 75%. Con lo cual, hasta que no haya un acuerdo muy mayoritario, la oferta en realidad no se llega a un acuerdo. Así que el gobierno tiene que juntar una mayoría grande para lograrlo, y si no, después el gobierno valora otras opciones como algún acuerdo que permita estirar la negociación durante varios meses o durante un año hasta que pase esta crisis, que esa es otra posibilidad. Que se está barajando. Claro. Que es la opción que se llama standstill. Sí, yo te quiero preguntar, para cualquier persona que está en su casa y quizás no entiende por ahí mucho de economía, como muchos de nosotros, o por lo menos yo. El 22 de mayo vence esta deuda que vos decís. ¿Qué significa que la Argentina entre en default? ¿Qué significa para la economía del país, para el ciudadano común que está en la casa? ¿Qué significa entrar en default? Bueno, entrar en default sería bastante problemático para la economía argentina, es decir, es algo que el gobierno quiere evitar y que en principio todos queremos evitar. Entrar en default, en principio, es dejar de pagar la deuda externa, que obviamente suena bien porque uno deja de pagar, pero hay cesación de pagos. Es lo que le pasó a la Argentina la última vez, en 2001, con la crisis de 2001, cuando se dejó de pagar la deuda externa simplemente porque no había dólares, no había recursos para pagarla. Y recién se salió de esa situación en 2005 con la renegociación, la reestructuración de la deuda, por lo menos de la mayor parte de la deuda. Igualmente, para tener una idea, en aquel momento, después de la crisis de 2001 y aún cuando en 2005 se reestructuró la deuda, Argentina igual prácticamente no tuvo acceso al financiamiento internacional, salvo en casos muy puntuales y a tasas de interés muy caras. Prácticamente nunca más tuvo acceso al mercado internacional, hasta 2016, que empezó a tener un cierto acceso, pero igualmente a tasas de interés muy caras, mucho más altas que todos nuestros países vecinos, y que en parte ese endeudamiento tan grande y a tasas tan altas es lo que nos dejó en una situación ahora de tanta vulnerabilidad, de tener que reestructurar esa deuda porque se había hecho justamente insostenible en muy poco tiempo. Bien. Con lo cual, entrar en default implicaría principalmente esto: no tener más acceso, ni siquiera el mínimo acceso que uno tenía al financiamiento. Y eso es importante porque Argentina, para crecer y sobre todo ahora para recuperarse de esta situación de recesión, necesita dólares porque las importaciones requieren muchos dólares, las importaciones para la industria y demás. Entonces esto limitaría el crecimiento de la Argentina y además, dada la situación de vulnerabilidad que la economía nuestra ya arrastra desde hace algunos años, esto le pondría mucha más presión al dólar oficial, al paralelo, aumentaría el riesgo de devaluación y eso siempre trae más inflación, más recesión, más desempleo y se va espiralizando, con lo cual sería una situación bastante mala en términos de cómo afectaría la estabilidad económica y la estabilidad social de la Argentina. De hecho, han visto estos últimos días que el gobierno endureció los controles en los distintos mercados de dólar, el dólar bolsa, el dólar solidario, se ha restringido las opciones de compra de dólares para cuidar las reservas, pero justamente para estar más protegido ante estos cimbronazos que produce que no se resuelva del todo la situación del default. Con lo cual sería una situación problemática. Además, complicaría a las empresas que busquen financiamiento externo, financiamiento barato, también se les cerraría esa puerta, sobre todo a las empresas exportadoras, que son en parte las que el gobierno necesita fomentar para fomentar el crecimiento, para fomentar sobre todo la entrada de dólares. Uno también además perdería acceso a otro tipo de financiamiento, como el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que financian
este tipo de organismos internacionales que no es que prestan dinero, sino que financian proyectos de desarrollo social, de desarrollo productivo en todo el país. Queda fuera de una... Claro. Con lo cual es una situación a evitar. Exactamente. Bueno, es un panorama que todo el mundo quiere evitar, incluso en Argentina y desde nuestro país, porque no es para nada favorable. Teniendo en cuenta que es como una partida de, no sé si de truco, de póker, es una situación muy especial la que se vive, ¿no? Porque cada anuncio que se hace desde lo público de un lado y del otro es como mover ciertas piezas. Está claro que Argentina no puede pagar en el modo que debería pagarlo. Eso me parece que está más que claro, ¿o no, Francisco? Sí, Argentina no... Eso está claro tanto dentro de Argentina como internacionalmente. Para los acreedores también. Sí, la verdad que sí. Esto, los propios números de la economía argentina, de la macroeconomía, que son públicos, los perfiles de vencimiento de la deuda y demás, muestran claramente que Argentina no puede pagar. Argentina lo que tiene sobre todo es una concentración de vencimientos de la deuda, de pagos que tendría que hacer este año y los próximos años, que no se condicen con los recursos que va a tener y con los que tiene actualmente, con lo cual eso está muy claro y el propio Fondo Monetario Internacional en los últimos tiempos también ha sido muy claro en decir que la deuda argentina es insostenible, que no es posible pagar, con lo cual eso no hay dudas para nadie, pero bueno, lo que sucede es que los bonistas, los acreedores privados siempre exigen más quitas de deuda y que el gobierno haga un esfuerzo más grande, que en definitiva es... Sí, es una negociación. Claro, porque el mismo Fondo Monetario Internacional avala este acuerdo que propuso el gobierno, porque entiende la situación. Sí, el Fondo Monetario avala la postura del gobierno, el análisis de la economía argentina es muy similar el del gobierno y el del Fondo Monetario Internacional, y de hecho también hay una cuestión interesante e importante a tener en cuenta, que es que más de 80, casi 100 países ya le han pedido algún tipo de ayuda al Fondo Monetario Internacional ahora en los últimos tiempos a raíz de la pandemia del coronavirus. Porque esto les complica su economía igual que a nosotros. Digamos, la nuestra ya venía complicada de antes, pero esto ha puesto mucha más inestabilidad. Así que el Fondo Monetario también quiere evitar que haya un colapso, digamos, una crisis de la deuda en general en los países en desarrollo, que vendría a ser la misma situación que está viviendo la Argentina de imposibilidad de pagar sus deudas, que se replique en un montón de países simultáneamente, que es algo que ellos obviamente quieren evitar porque afectaría mucho a los propios países socios del FMI, a sus mercados financieros y demás, que es algo que no sucede prácticamente desde la década de los 80, sobre todo, o alguna crisis de la deuda asiática a fines de los 90, y sería un escenario para ellos mismos muy malo, con lo cual los países centrales quisieran evitar una crisis generalizada de deuda, y para eso el caso de la Argentina quizás pueda ser un caso testigo porque es el primero y el más urgente, pero después ya se están viendo venir que hay otros países que van a entrar en problemas muy similares a raíz del coronavirus en particular. Bueno, Francisco, el tema, y uno planteando los escenarios, observa, el mejor de los escenarios es que se acepte por parte de los acreedores. Y después, supongamos que no, está en un escenario muy complicado, que es el default, el panorama que recién se explicaba, que es muy complicado, y si no, según las palabras del mismísimo Alberto Fernández, es pagar este tipo de vencimientos, pero con un sometimiento a la economía argentina abrupta, con mucho más ajustes y sufrimientos, todavía, digamos. Así que la situación es muy compleja en caso de no llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, la situación es realmente muy compleja porque pagar en la situación en que está actualmente la deuda es inviable, es decir, quizás el gobierno podría pagar el vencimiento del 22 de mayo, pero después en 2 meses, en 3 meses, se le haría insostenible, con lo cual el gobierno ha decidido hacer un corte y renegociar la deuda ahora. Y si no, hay una tercera opción, que es esta que les comentaba, que es la del standstill, que igual requiere un acuerdo, que vendría a ser algo así como un acuerdo de hacer menos pagos, de hacer pocos pagos durante un año, durante una cantidad de meses, más que nada para ver qué pasa con la pandemia y con la situación económica mundial y Argentina después de esta pandemia. Sería algo así como patear la renegociación de la deuda para adelante, una cantidad de meses, un año y medio, etcétera. Pero igualmente el gobierno quiere sacarse este problema de encima porque si no se resuelve igual limita las posibilidades de crecimiento, incluso de recuperación económica de la Argentina. Así que sí, la situación es delicada.
es compleja, pero por ahora hay voluntad de acuerdo de las partes, y esto es importante también. Es positivo. Los fondos de inversión, aun cuando rechazaron la primera oferta del gobierno, ellos han llamado a no litigar judicialmente contra la Argentina. Es decir, que están buscando algún tipo de acuerdo y no ir a la justicia extranjera, que es lo que hacen usualmente los fondos buitres, que siguen otras estrategias de litigar siempre, con lo cual todavía hay posibilidades de llegar a un cierto acuerdo. Mientras continúe esa voluntad, se mantienen las esperanzas. Francisco, muchísimas gracias por el contacto y por explicarnos un poco esta situación tan comprometida, confusa, al menos para nosotros, en la cual se está negociando una deuda que es gran parte del futuro de nuestro país, ni más ni menos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.